solamente Dios puede darnos. Sí, es verdad. Yo me acuerdo en un tiempo cuando me levantaba, con mal humor, me levantaba preocupado, me levantaba con angustia, pero gracias al Señor que hoy día me levanto con gozo. Amén. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y eso es una promesa. Sí. Y cuando nosotros nos anclamos al gozo que tenemos en el Señor, nosotros somos fortalecidos en espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Y el Señor me da un mensaje para su pueblo que cuando el Señor me habló a mí en mi trabajo, porque usualmente es en mi trabajo donde Él me habla a mí, no sé por qué. Siempre cuando estoy trabajando, mientras estoy manejando por la autopista, ahí cuando Dios me habla. Y no me habla mucho, pero con lo que me habla es suficiente. Amén. Y me dio una palabra para hoy que no podía contenerlo en mi espíritu. Estamos viviendo en unos tiempos finales. Y me he enfocado en predicar eso mucho porque he visto lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. La iglesia está de pie. La iglesia se está fortaleciendo siempre y cuando la iglesia se mantenga en la verdad. Cuando la iglesia se aparta de la verdad, entonces es que empiezan los desarreglos. Hay que decirlo como es. Empiezan los desarreglos. ¿Qué es lo que quiere que el Señor en estos tiempos la iglesia haga? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en estos últimos tiempos donde el Señor está doblando la esquina? Estaba haciendo una investigación en la computadora y estaba yo estremecido de ver que en los últimos 10 años han habido desastres naturales. En los últimos 10 años, los desastres naturales, los últimos 10 años han sido lo peor de la historia. Estamos en los tiempos finales. Entonces Dios me dio un mensaje, aleluya, que espero que sea de edificación para mí, para el pueblo. Bendito sea Dios. Pero ¿saben qué? Que nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Cuántos aquí no tienen miedo? Yo no tengo miedo. Cristo le dijo a sus discípulos que mientras vivan en este mundo sufrirán aflicciones. Pero dijo, no teman, porque yo he vencido al mundo. So, le vamos a dar gracias. Aleluya al Espíritu Santo por la palabra de hoy. Padre, te damos gracias, Señor amado, por el poderoso mensaje de tu palabra, Señor. Señor, tú eres fiel, Señor, y creemos en tus promesas. Señor, predica a través de mí, habla a través de mí, Señor. Úsame como un vaso, Señor, en el servicio del Rey. Te damos gracias, Señor, aleluya. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Toca cada corazón. Purifica cada alma. Y transforma la mente a través de la palabra. Para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén. Okay. El tema del mensaje de hoy se titula Preparando un pueblo para la segunda venida del Señor. Vuelvo y repito, el tema de hoy es Preparando un pueblo para la segunda venida del Señor. Si tienen sus Biblias, vayan al libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 5 al 17. Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 17. Gloria sea al Señor. Versículo 5 al 17. Y cuando lo tengan, me lo confirman con amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice: Cuando Herodes era rey de Judá, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías,
era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud esperaba fuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande. Vuelvo y repito, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Gloria sea al Señor. Ustedes saben la historia. La historia se trata de Juan el Bautista, un hombre que fue escogido específicamente por Dios para preparar el camino para el Mesías que venía. Quiero enfocarme en los versículos 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cuántos saben que nosotros no somos un accidente? Nosotros, dice la palabra que Dios nos creó aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. O sea, nosotros tenemos un propósito. Aleluya. Y en este caso específicamente notamos que Zacarías era un levita, venía de la descendencia de los levitas, y su esposa Elizabeth eran levitas. Entonces los levitas eran encargados del santuario de Dios. Dios le confiaba, confió a los levitas cuando se trataba de su casa, de su templo, de su santuario. ¿Qué pasa? Que Dios le hizo una promesa y escuchó las oraciones. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un Dios que escucha oraciones? Amén. Un Dios que oye el clamor de su pueblo. Dios le concedió a Juan un hijo, varón, y le dio instrucciones sobre este respecto. Las instrucciones fue de que lo llamara Juan. También otras instrucciones que notamos aquí, que no podía beber, tenía que ser abstinente a la bebida de alcohol, y que no podía tomar vino. ¿Por qué? Porque el alcohol y el vino no es bueno para juzgar. It's not good for judgment. No es bueno para tomar decisiones cuando uno está embriagado con el alcohol. Pero que eso no tanto. Aquí lo que vemos es el propósito de Juan era más grande. O sea, el propósito de Juan aquí era tan grande que él no tenía tiempo para enfocarse en esas cosas. El llamado de Juan requería una
Gloria sea a Dios. El llamado de Juan requería una santidad al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cuando Dios va a usar a un pueblo para revolucionar a otro pueblo perdido, nosotros tenemos que estar tan enfocados de no dejarnos desviar por nada ni nadie. Dice aquí que aún antes que naciera Juan ya le estaba bautizado con el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! El varoncito no había nacido todavía y ya estaba bautizado con el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Pero nos damos cuenta que ese mismo Espíritu Santo que ya estaba dentro de él antes que naciera es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros hoy. Pero antes que ese Espíritu Santo morara en nosotros, hubo un proceso. El proceso era que Juan tenía un llamado, y eso era de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo? Le voy a explicar ahora. Dice aquí, tendrás gozo, y que dice en el versículo 15, porque él será grande en los ojos de Dios. No deberá de beber vino, ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará muchos israelitas volver al Señor su Dios. Mira lo que dice el versículo 16, dice, y hará que muchos israelitas vuelvan. O sea, Juan el Bautista, entre todos los profetas, la Biblia dice que él era el más grande. Dice la Biblia que él era el más grande. Entre todos los profetas, él era el más grande. ¿Por qué? Porque por él era que Dios iba a reconciliar no solo al pueblo de Israel a través de Jesucristo. A través de Juan, a través de la proclamación de Juan y el mensaje, porque el mensaje que Dios le había puesto en la boca a Juan era un mensaje de arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento el hombre no puede estar bien con Dios. Y el propósito para el nacimiento de Juan era que a través de ese mensaje de arrepentimiento todo Israel se arrepintiera y pudiera volver en comunión con Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande como esa? De que Dios nos use a nosotros, la iglesia, para reconciliar un mundo perdido a Él. ¡Aleluya! ¿Qué privilegio tan grande de nosotros los que estamos aquí, de ser usados para reconciliar nuestros familiares al Señor? ¿Qué privilegio tan grande de nosotros tener para restaurar y reconciliar a nuestros empleados, a nuestros compañeros de trabajo hacia el Señor? Pero el Señor requiere una cosa. Y vamos a ver. Dice, y hará muchos israelitas que vuelvan al Señor su Dios. Dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuántos aquí se acuerdan de Elías? ¿Cuántos se acuerdan que Dios usó a Elías para revolucionar un pueblo entero? Sufrió una persecución grande, pero porque Elías, a pesar de su duda, a pesar de su temor, Dios lo usó a él de una forma poderosa. Elías era un hombre de Dios, consagrado, un hombre que enfocado al ministerio que Dios le había puesto en sus manos a pesar de todo lo que pasó. Y el mismo mensaje de parte de Juan era el mismo mensaje de Elías, predicando en contra de la maldad de los reyes de ese tiempo. Dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías y preparará a la gente para la venida del Señor. Mira lo que dice aquí, dice, preparará la gente para la venida del Señor. ¿Cuántos saben que esta fue la primera llegada de Jesucristo a la tierra? Dios usó a Juan el Bautista para abrir ese camino, para establecer ese camino para la primera llegada de Jesús. Santo cayó sobre el pueblo, convirtiéndose en la iglesia. El mensaje de la iglesia, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Cuál es el
mensaje que nosotros como creyentes predicamos? El Evangelio. No solamente creemos en el Evangelio, pero vivimos el Evangelio. Nosotros vivimos el Evangelio, y es el Evangelio la esperanza para el mundo, para aquellos que están perdidos, aquellos que están muertos en sus pecados. Dios nos ha dado la responsabilidad de reconciliarnos. Dice la Biblia que nosotros estamos sirviendo en el ministerio de reconciliación, y es importante que nosotros reconozcamos que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros problemas, nosotros tenemos una misión primordial, y es de declarar y proclamar este Evangelio. Porque mientras nosotros mantengamos nuestro corazón y nosotros caminemos en la misión de nosotros, Dios se encargará de todo lo demás. Dios se encargará, porque Dios es fiel, Él es justo. Aleluya, Él es un Dios de promesa, Él es un Dios de pacto. Dios no rompe su palabra por nada ni por nadie. Y lo demuestra aquí en la vida de Juan. La vida de Juan fue una vida consagrada, un hombre que se separado para la gloria de Dios, para el llamado que él tenía. Dice que Él prepara a la gente. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? De preparar a nuestros familiares, de prepararnos a nosotros mismos, de preparar a ese pueblo, al pueblo de Dios, de preparar a todo aquel que está perdido para la segunda venida de Cristo. Porque estamos viviendo en unos tiempos, iglesia, donde Cristo está al doblar la esquina. Nadie sabe cuándo Él viene. Pero dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche, y vamos a estar hablando de eso hoy. Tal vez no tenga tiempo para cubrir todo este material, pero lo voy a hacer en dos partes. Voy a comenzar la primera parte hoy, y la próxima vez que nos reunamos termino la otra parte, ¿ok? Culminamos con la parte final, ¿ok? Solamente para que tengamos una clara visión de lo que Dios está haciendo aquí. Si pueden ir al libro de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Juan, podemos ver el testimonio con más claridad de Juan el Bautista. O sea, en otras palabras, el trabajo de Juan era de bautizar en aguas como símbolo de arrepentimiento. ¿Ok? Pero a la misma vez el mensaje que él predicaba era de uno que venía detrás de él, que iba a bendecir y bautizarnos con el Espíritu Santo. Dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. La luz, Jesús, está hablando de Jesús, a fin de que todos creyeran por su testimonio. O sea, aquí Juan está dando una claridad más profunda del testimonio de Juan y a qué es lo que vino Juan. ¿Por qué nació Juan? Vemos que Lucas nos relata de lo que iba a ser Juan. Pero vemos, de lo que iba a ser Juan el Bautista, pero vemos en el Evangelio de Juan con detalle su llamado. Dice: Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo el testigo para hablar de la luz. Aquel es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. O sea, ¿cuántos saben aquí que ya cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, ya nosotros de pecadores nos convertimos en santos? Eso es lo que dice Colosenses. Ya no somos pecadores, ya somos santos. Pertenecemos a un reino, somos adoptados, somos un pueblo santo, somos luz, sal de la tierra, y así sucesivamente. Eso es lo que dice la Biblia que somos nosotros. También dice que ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dios estableció la iglesia, no las iglesias. O sea, las iglesias sí son iglesias locales que forman una iglesia, la iglesia universal. ¿Verdad que sí? La iglesia universal, somos una iglesia. O sea, y una iglesia se compone de ¿qué? De testigos